cómo nosotros podemos encontrar la prueba saber. Hasta el momento se han realizado la prueba en 2 secciones, cada sección es de 4 horas 30 minutos. Vamos a tener entonces un examen en el cual usted va a tener 5 pruebas diferentes donde te va a evaluar todas las áreas del saber. Matemáticas, en total vas a tener 50 preguntas, de lectura crítica 41 preguntas, sociales y ciudadanas 50 preguntas, ciencias naturales 58 e inglés 55. Un total de 278 preguntas. Es dirigido a estudiantes de grado 11º y a quienes hayan terminado bachillerato. Bueno, ya sé que algunos de ustedes han tenido la experiencia de realizar esta prueba tan importante, otros quizás es la primera vez que lo van a realizar. Cuando nosotros hablamos de ciencias naturales, estamos hablando de 3 áreas, que son biología, química y física, y también vamos a tener una área que es muy importante, que es CTS. ¿Algunos de ustedes han escuchado qué es la CTS? ¿Ni idea? No, profe. Bueno, aquí sí vienen las situaciones que de pronto puedan ser nuevas. CTS, la C significa ciencia, la T tecnología y la S sociedad. Entonces son preguntas muy interesantes porque son donde se incluyen las áreas de biología, química e incluso física para solucionar un problema. ¿Listo? Normalmente van enfocadas a situaciones del medio ambiente. Aquí tenemos entonces un poquito, aquí está lo que yo les decía de la CTS. No sé si puedan ver mi cursor. Creo que no. Acá está mi cursor, a este lado pues tenemos lo que significa CTS y tenemos las diferentes competencias que nos evalúa la prueba. La prueba no nos evalúa nada que sea de memoria, nos evalúa la capacidad que nosotros tengamos de tener competencias para solucionar problemas, para indagar algunas situaciones e incluso para responder preguntas. Entonces vamos a ir conociendo un poco de esta prueba. Y yo creo que estas son las competencias, indagación. ¿Cómo así que es eso de la indagación? Pues la indagación es la capacidad para reconocer preguntas y procedimientos adecuados, buscar, seleccionar e interpretar información. Eso realmente es lo que nos evalúa la prueba saber, las competencias. No evalúa los contenidos temáticos de memoria, no, es la capacidad que nosotros tengamos de indagar información a partir de toda la información que nos pueda dar la pregunta. También hay otra competencia que es el uso del comprensivo del conocimiento científico, que evalúa la capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos para solucionar problemas. Por último, tenemos explicación de fenómenos, que evalúa la capacidad para analizar críticamente argumentos y modelos que expliquen los fenómenos que pueda ocurrir. Bueno, no quiero que se me asusten, porque realmente la prueba saber a nosotros nos va a permitir, mediante una comprensión de lectura crítica, poder responder muchísimas preguntas. Entonces, realmente la clave está en la lectura. Aquí están los componentes que les estaba hablando, que son las áreas de saber, física, química, biología, y esta CTS que es tan importante, que es la interpretación de la ciencia, la tecnología y su impacto en la sociedad. Aquí hay algunos temitas que pues obviamente ustedes durante este curso de pre-IFES van a tener un breve repaso de estos temas y de la manera en cómo el conocimiento lo podemos, mediante las competencias, responder en las preguntas que nos va a realizar esta prueba saber. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? Bien, profe. Sí, profe. Bien, profe. Bueno, ya casi vamos a empezar manos a la obra. Esta ya es una diapositiva en la cual yo les voy a mostrar ya no la prueba general, como lo estaba hablando ahora, sino ya específicamente cómo nos va a evaluar la prueba ciencias naturales. Entonces, vean, aquí en la parte de arriba me dice que hay componente biológico, que son las preguntas de biología. En total, las preguntas de biología va a ser 30% de la prueba. Las preguntas de física, aquí me dice que también va a ser 30% en total, y del componente químico un 30%. Mire que esto ya me está generando una equidad en el porcentaje de las preguntas que nos van a realizar. Y un 10% que van a hacer esas preguntas de CTS. En la primera sección vamos a tener 29 preguntas de ciencias naturales y en la segunda sección de esa evaluación que ustedes van a presentar van a tener también 29 preguntas de ciencias naturales. Ya en esta diapositiva ustedes pueden ver un poco cómo se divide cada sección.
En la primera sección se van a hacer preguntas de matemáticas 25, de lectura crítica van a ser 41, de sociales y ciudadanas 25, de ciencias naturales 29 y cuestionario socioeconómico 11. Este cuestionario no se vayan a preocupar, esto a usted no le va a poner puntos en la prueba, es sencillamente para poder saber desde el Ministerio de Educación cuáles son las características sociales y económicas de nuestros estudiantes en todo nuestro territorio nacional. Entonces, no son preguntas que me van a sumar puntos, ¿no? Pero sí es bueno responderlas porque ustedes van a poder dar la información a nuestro Ministerio de Educación de aspectos sociales y económicos. En esa primera sección usted va a tener 131 preguntas en total, la que va a responder y vas a tener 4 horas y media. Esto de pronto pueda cambiar, ¿no? Normalmente cuando la prueba saber se va a realizar, siempre el IFES manda como una indicación de cómo va a ser las características de la prueba. Estoy hablando de la última caracterización. Y en la segunda sección, pues vamos a tener un total de 25 preguntas del área de ciencias sociales, de matemáticas 25, de ciencias naturales 29. Aquí cambian lectura crítica por inglés. Y de inglés te van a hacer 55 preguntas y nuevamente ese cuestionario socioeconómico 13. Total preguntas 147, 4 horas y media. Damas y caballeros, me he hecho entender, ¿hay alguna pregunta? Pues por mí sí se hizo entender bastante bien y no tengo ninguna. Bueno, mis queridos estudiantes, esto simplemente fue como una breve introducción por ser la primera clase, porque ya vamos a empezar manos a la obra. Primera pregunta que tenemos. Miren, antes de darles el tiempo de responder, quiero que ustedes vean que van a tener en cada pregunta un contexto y que usted lo que responde es con base a lo que está presentándose en la diapositiva. ¿Listo? Entonces, por favor, concéntrense en la lectura, recuerden alguna de las cosas que les haya enseñado durante el proceso académico. No es complejo, es algo muy sencillo. Por favor, leamos bien. Promedio de cada pregunta para poder responder se especula, no, perdón, lo que se ha hecho es como un cálculo de que nosotros vamos a invertir más o menos 2 minutos por pregunta. Entonces, pues ustedes no se vayan a poner a llevar el tiempo lo voy a llevar yo. Usted trate de leer y de responder según le parezca lo más adecuado. Damas y caballeros, quedo en silencio, pero obviamente estoy aquí 2 minuticos para que ustedes puedan responder.
Bueno, damas y caballeros, ¿me escuchan bien? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. ¿Será que ya tenemos respuesta o necesitan más tiempo para poder responder? Ya tenemos respuesta. A ver, ¿quiénes consideran que la respuesta es la A? Pueden, por favor, aquí en voz alta decir si están de acuerdo con la A, si están de acuerdo con la B, la C o la D. Los escucho. ¿No tenemos respuesta? Lo pueden escribir en el chat. O lo pueden abrir el micrófono y decirlo para yo escuchar cuál es la interpretación que tienen de esta respuesta. Todos, por favor, en el chat escribimos A, B, C o D según corresponda o según ustedes consideren que es la respuesta adecuada. Bueno. ¿Será la A, será la B, será la C, será la D? Decisiones. Si nos equivocamos, no importa. Lo importante es poder comprender por qué la respuesta y la manera en cómo podemos interpretar. Bueno, tenemos a Daniel. A ver, muchachos, recuerden que el tiempo es muy corto. Entonces, pues no tengan de pronto ese temor a equivocarse, porque todos saben que nos equivocamos en algún momento. Equivocarnos es de humanos, para eso estamos en este espacio, para aprender, para dialogar. Bueno, ya tengo dos respuestas. ¿Los demás compañeros? Vamos a contar hasta 3 a ver cuántas respuestas alcanzan a llegar adicionales. 1, 2 y 3. Bueno, tengo 4 respuestas, tengo 3 personas que consideran que la respuesta es la D y solamente un estudiante considera que la respuesta es la B. Damas y caballeros, ustedes escogieron las respuestas, estaba entre B o D. ¿Cuál será la respuesta correcta? Para poder explicar, voy a minimizar esta pantalla, ustedes me van diciendo si ven correctamente, la respuesta correcta es la B, pero vamos a ver por qué. Aquí ustedes sí ven, ¿sí ven la pantalla que tengo o la tienen muy pequeña? Profe, yo la veo bien. Bueno, entonces aquí ya voy a empezar a explicar. Regálenme en un momento, miro dónde está. Estoy buscando la función. Uy, ¿qué fue eso? Bueno, aquí está un marcador. Vamos a ver cómo me va con el color rojito. Bueno, ahí ya está. Dice, el cultivo de tejidos en el laboratorio ha permitido obtener plantas de tabaco a partir de granos de polen, producto de la meiosis. Entonces vamos a subrayar esta palabra. Producto de la meiosis en las anteras. Entonces, miren, me están hablando del polen y me están hablando de las anteras, teniendo en cuenta que el número de cromosomas de las células somáticas del tabaco obtenidas por semilla son 24. Una planta de tabaco que haya sido obtenida a partir del cultivo del grano de polen, mire, aquí estoy subrayando como los puntos claves. Resulta que la división celular, y este es un tema importante en biología que siempre se pregunta. La división celular la vamos a tener que se llama mitosis y meiosis. ¿Qué recuerda qué es eso de la meiosis? Porque esta pregunta claramente me está haciendo referencia a la meiosis. Recuerden que aquí la subrayamos. ¿Quién recuerda qué es eso de la meiosis? ¿Les doy pista? Aquí a este lado estoy escribiendo meiosis, a este lado estoy escribiendo mitosis. Aunque esta pregunta no tenga nada que ver con mitosis, pues obviamente me permite poder repasar y tener claridad en la diferencia de estos dos conceptos. Entonces voy a aprovechar este espacio para aclarar este concepto que es muy importante. Bueno, la división de células puede ser las células sexuales o la división de las células somáticas
que son las que conforman todos los tejidos y todos los órganos del cuerpo de cualquier ser vivo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será la división de las células sexuales? ¿La meiosis o la mitosis? ¿Qué dicen ustedes? La meiosis, profe. Sí, correcto. Entonces, la meiosis es una división que ocurre, pero esta división va a ocurrir en las células sexuales. Entonces, cuando hablamos de las células sexuales, estamos hablando de que tenemos que tener un progenitor masculino y un progenitor femenino. O sea, siempre vamos a tener esa presencia. Entonces, aquí en la pregunta claramente me están haciendo un esfuerzo muy grande. Me están diciendo que hay granos del polen y que hay unas anteras. ¿Listo? Y me está diciendo de que es una meiosis. Entonces, claramente me está hablando de que uno de estos dos, sea el polen o sean las anteras, serán mis células sexuales masculinas o femeninas. ¿Listo? Las anteras son las que están en las flores. Y el polen, pues obviamente también está en las flores. Entonces estamos hablando de un proceso de reproducción sexual que ocurre gracias a la flor. La flor tiene sus gametos masculinos y tienen sus gametos femeninos. Las anteras son masculinos y el polen pues va a ser la parte de los gametos femeninos, pero no nos preocupemos tanto si es masculino o femenino. Lo que nos debe preocupar realmente es que si estamos hablando de una división celular es porque los cromosomas se deben dividir. ¿Listo? ¿Cuántos cromosomas tiene esta semilla? Acuérdense que lo acabé de subrayar. ¿Cuántos cromosomas? Aquí está, damas y caballeros. 24, profe. Muy bien, hay 24 cromosomas y me está hablando de una división celular. Por lo tanto, este 24 yo lo voy a tener que dividir en dos y vamos a tener un progenitor con 12 cromosomas, 12, y el otro progenitor pues va a tener ¿cuántos cromosomas? 12. Uy, este 4 me quedó muy feo cuando le coloqué aquí. Hagámosle una rayita como para que no se vea tan feo. Entonces ya miren aquí algo tan importante. Si me hablan de meiosis, ustedes deben de pensar en división celular. ¿Listo? Deben de pensar de que hay unos gametos masculinos y hay unos gametos femeninos. Entonces, si me hablan de meiosis, ¿cuántos cromosomas me debe aportar un gameto? 12, que puede ser el gameto femenino, y 12 que me aporta el gameto masculino. Por lo tanto, cuando se habla de reproducción sexual en esta especie que tiene 24 cromosomas o 24 células que se encuentran claramente en esas células somáticas que ya voy a hablar de ellas, entonces vamos a tener 24 dividido en 2, 12. Por eso la respuesta es 2. Ahora voy a hablar un poco de esto de la mitosis antes de concluir y de pasar a las preguntas. La mitosis es el proceso de las células, de división de las células somáticas. Mire que aquí está. Mire que esta pregunta es interesante porque me habla de meiosis y a la vez me está nombrando las células somáticas. Las células somáticas son las que me conforman los órganos y los tejidos. Entonces pensemos, por ejemplo, que yo me voy a solear como ser humano, me voy a solear y de repente mi piel se va a quemar. Y cuando yo me quemo, ¿qué pasa con mi piel? Cuando yo me bronceo. Se oscurece. Sí, se oscurece y luego, ¿qué pasa con esa piel? Como que se descaracha, como que se va cayendo. Exacto, porque ahí empieza una renovación y hay un proceso de división celular. ¿Listo? Entonces, ese es un proceso de división de mitosis. Entonces, la célula que estaba en mi piel, por decir algo, tiene una cantidad de cromosomas que se tiene que dividir exactamente igual. Entonces, va a tener la misma cantidad de cromosomas. ¿Listo? Entonces, en esta célula, si estamos hablando de la semilla, que tiene 24 cromosomas y se va a dividir, imaginémonos que se rompió o que le parten una hojita. Entonces, para que esa célula se renueve, entonces se va a generar un tejido y ese tejido va a tener 24 cromosomas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las células somáticas, hablamos de que una célula madre me va a dar como resultado de reproducción dos células hijas exactamente igual a ella. ¿Hasta ahí hay alguna duda?
¿Inquietudes, preguntas? Entonces, cuando No, hablamos profe. de la mitosis, una célula madre, cuando la célula madre, entonces siempre los cromosomas van a venir en parejas, por eso siempre te colocan 2N. Esa célula madre va a tener células hijas, que las células hijas también van a ser iguales, entonces todas van a ser 2N. Van a ser exactamente iguales. Ahí llegó un compañero, le voy a dar ingreso. En cambio, cuando hablamos de un proceso de división de las células hijas, vamos a borrar por aquí, borrar aquí. Vamos a coger nuevamente este marcador. Entonces, cuando tenemos la meiosis, entonces voy a tener una célula madre y la célula madre va a tener siempre 2N porque los cromosomas vienen en parejas. Esto me quedó muy feo. Vamos a borrar aquí. Ay, Dios, no pude. Vamos nuevamente a coger el marcador. Entonces, miren lo interesante que aquí se hace un resumen muy puntual de qué es la mitosis y la meiosis. Entonces, esta célula madre en la meiosis va a dar como resultado dos células hijas en la meiosis 1 y van a tener 2N ambas. Pero resulta que en la meiosis ocurre una meiosis 2. Es bastante interesante este proceso. Entonces, aquí cada una de estas células hijas va a dar como resultado dos células más. ¿Listo? Y cada una va a tener la mitad de cromosomas. Entonces, aquí ya solamente vamos a tener una célula y ya no van a ser 2N, sino que solamente va a haber una N porque va a haber un solo cromosoma. Y así esperará el proceso de reproducción sexual, donde el otro progenitor pues va a aportar el otro cromosoma y así todas van a poder tener la oportunidad de ser 2N. Pero el proceso de la meiosis es más largo, una meiosis 1, en donde una célula hija madre va a tener como resultado dos células hijas y una meiosis 2, en la cual vamos a tener a dos células que van a dar como resultado dos células y al final vamos a tener del proceso cuatro células hijas con la mitad de cromosomas. Chicos, ¿me hice entender? ¿Hay alguna duda? Me preocupa mucho que no me pregunten. ¿Sí quedó claro? ¿Qué hago? ¿Paso? ¿Hay dudas? ¿Paso a la siguiente pregunta? Alguien me preguntó y no lo entendí. Profe, pues por mí no tengo dudas. Bueno, entonces podemos pasar. Vamos a la siguiente. Vamos nuevamente a proyectar. Vamos a estar muy concentrados. Entonces ya sabemos, la meiosis me va a dar como resultado dos células que al final se van a reproducir nuevamente y vamos a tener en la meiosis una reproducción sexual donde vamos a tener una célula madre que va a dar como resultado cuatro células hijas, mientras que en la mitosis vamos a tener una célula madre que va a dar como resultado dos células hijas. La meiosis es un proceso de reproducción sexual, mientras que la mitosis es un proceso de reproducción de las células somáticas, que son las que conforman el organismo. Eso sería como un resumen. Bueno, aquí está la segunda pregunta. Esto es bien interesante y me gusta mucho que lo vean. Esta es una pregunta en la cual usted tiene un contexto que es toda una información y además tiene una imagen que le va a ayudar como a darle sentido a la información y poder encontrar una respuesta correcta. Entonces vamos a darnos 2 minuticos. Ahora les voy a enseñar esta técnica, lo importante que es de poder nosotros concentrarnos en el contexto para responder de manera adecuada. 2 minutos me voy a quedar en silencio, ¿vale?
Bueno, damas y caballeros, pasaron 2 minutos. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? ¿Tenemos respuesta? Vamos a hacer nuevamente la misma estrategia, entonces vamos a los mensajes del chat y vamos a dar las respuestas, por favor. Ustedes me escriben A, B, C o D, la que ustedes consideren que es la respuesta adecuada. Decisiones. ¿Cuál será la respuesta? Ya tenemos a Daniel, pero pues necesitamos la respuesta de Andrés, de Giovanni, de Angie, de Diana. Como dice la canción, decisiones cada día. Vamos a ver qué decisiones me dan estos muchachos. Yo creo que voy a contar hasta 3 a ver si alcanzan a responder todos. Ah, ya todos dieron la respuesta, unánime. La respuesta para todos es la A. Vamos a ver, yo tengo que minimizar para poder utilizar las herramientas de Google. Aquí está. Uy, súper bien. Felicitaciones a todos. Mire cómo les fue de súper bien. Esta era la respuesta. Vamos a compartir experiencias. ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció difícil? Cuéntenme un poco alrededor de esta respuesta. ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo sintieron? A todos les fue muy bien. Pero ¿cómo llegaron a esa respuesta? Vamos a hacer un conversatorio, entonces aquí vamos a hablar todos. Invito a Daniela que por favor abra el micrófono y nos diga cómo llegó a esa respuesta. Más adelante todos van a participar. El profe, pues a mí me pareció un poquito difícil, pero primero, pues miré bien los gráficos, ¿no? Y los comparé como qué estaba pasando como en cada uno. Y segundo, utilicé la técnica de descarte. Entonces, pues eso me ayudó. Muy válido. Aquí voy a hacer un paréntesis antes de explicar. Miren, esta primera pregunta, para que usted la pudiera responder, tenía que tener un conocimiento, saber qué era meiosis y saber qué era mitosis. En la prueba saber solamente va a haber 30% de preguntas que usted necesita tener un conocimiento. Pero mire que aquí nosotros le vamos a ir hablando de esos conocimientos clave. Ahora vamos a esta pregunta, que es la número 2, en la cual usted tiene una imagen y tiene mucha información, que lo que usted necesita es hacer un buen proceso de lectura. Mire, la prueba saber tiene, ahora sí lo puedo explicar, tiene básicamente, todas las preguntas van a tener, digámoslo, 3 partes. Esta es la más fácil de que ustedes puedan identificar, que tiene el ABC. Esto se conoce como las respuestas. Ustedes dicen, uy, profe, pero es que eso está muy fácil. Claro, estas son las respuestas. Ahora viene la segunda característica de la prueba, que es justamente el párrafo que está antes de la respuesta. Este que está aquí. Este se conoce con el nombre de enunciado. ¿Es enunciado o es problema? ¿O es pregunta?
¿Listo? Entonces, ¿esto cómo se llama? Se llama enunciado. Ahora les voy a decir esto cómo funciona, porque esta es una técnica que me gustaría mucho que ustedes pudieran aplicar. Pues miren, este es mi enunciado. Uy, es que está difícil escribir aquí, pero bueno, aquí voy escribiendo. Espero me entiendan esa letra. Entonces, aquí está mi enunciado y la parte de arriba, a mí me gusta como empezar a identificarlo siempre con las respuestas porque yo sé que es más fácil. Y esto se conoce con el nombre de contexto. ¿Listo? Esta pregunta tiene una característica bien chévere y es que el contexto que me está presentando está en párrafo y también hay un contexto que es imagen. ¿Listo? Las imágenes hablan. Nosotros debemos de aprender a comprender cuál es el mensaje que me está dando la imagen. Entonces, mire, nuestro compañero Daniel fue muy puntual y él dijo, no, pues es que yo vi las imágenes porque le resulta que la imagen, esta es la parte 1 de toda prueba saber, la imagen es un contexto y esta también es parte 1 porque es contexto, ¿listo? Acá viene la parte 2, que es el enunciado es la pregunta o es el problema que usted debe responder y finalmente vas a tener la tercera parte de todas las preguntas pruebas saber que tienen las respuestas. Esto parecería muy sencillo, pero aplicarlo es lo que a usted le permite el éxito de responder de manera eficiente. Usted responde lo que le están preguntando y la respuesta que usted dé como correcta debe estar en el contexto, bien sea en el párrafo o bien sea en la imagen. ¿Listo? Entonces, esta pregunta la voy a leer. Dice, el contexto dice, la siguiente figura muestra el intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares de un fumador y de una persona no fumadora. Entonces, claramente me está diciendo que este es el fumador y que aquí está mi persona no fumadora. Tiene como ese contexto sigue aquí de esta imagen. Entonces, yo veo que este fumador, veo que aquí hay unos alveolos, veo que aquí dice aire, que aquí hay CO2 y que aquí hay algo que se llama HB. Quizás ustedes no saben qué es el HB, pero el HB es la proteína de la sangre, que es la hemoglobina. Entonces, aquí tengo hemoglobina y tengo el dióxido de carbono, que es el CO2. En química, ¿qué es eso del CO2? ¿Sí se acuerdan dónde se encuentra el CO2? No, no sabemos, no nos acordamos de dónde nosotros podemos encontrar el CO2. El CO2 es una sustancia de desecho del proceso de la respiración. Yo respiro oxígeno, inhalo oxígeno y exhalo CO2. Entonces, CO2 es ese desecho del proceso de la respiración celular. También el CO2 es un gas que va a estar presente en procesos de combustión. Cuando yo fumo, ¿qué estoy haciendo? Un proceso de combustión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pues, el fumador, ¿qué está haciendo cuando exhala ese humo? Está emanando CO2. ¿Listo? Entonces, mire, este fumador está lleno de CO2, ¿sí ven? Puro CO2. ¿Por qué? Porque ese es el producto de esa acción de fumar. Miren, tiene puro CO2 en sus alveolos. Y el que es no fumador tiene CO2 y que otra partícula ven diferente. Tiene algo que no tiene el fumador. ¿Sí ven las figuritas o están muy pequeñitas? ¿No alcanzan a verlas? Además de CO2, ¿qué dice? Denles una a la imagen. Oxígeno. Exacto, muchísimas gracias. Andrés, claro, tiene oxígeno. El oxígeno es O2, mírenlo, aquí hay O2, que es oxígeno. Y mire que en todo lado, aquí vamos a tener inclusive O2 y vamos a tener partículas de O2 que el fumador no tiene. Entonces ya aquí hay algo importante. El que fuma tiene mucho CO2 y el que no fuma tiene oxígeno en sus alveolos pulmonares. Ahora viene la pregunta, el enunciado del problema. Dice, al fumar aumenta la cantidad de gas carbónico. El gas carbónico es el CO2 en los pulmones y esto ocasiona una disminución en el intercambio gaseoso. Esta disminución ocurre porque, claro, cuando vemos el que está fumando, es que ni siquiera hay oxígeno. ¿Cómo vamos a tener un intercambio de gas de oxígeno y dióxido de carbono si no hay oxígeno? Porque está lleno de dióxido de carbono.
¿Listo? Entonces, ahí ya yo inmediatamente me doy dando cuenta que se disminuye la difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión es el paso del alveolo al capilar. Entonces, se disminuye la difusión, el paso. ¿Por qué? Porque es que ya básicamente está lleno de dióxido de carbono. La concentración de oxígeno es igual a la de dióxido de carbono en el alveolo. Aquí, como decía el compañero, por descarte, esto no es correcto, porque vemos que no hay oxígeno en el no fumador, mientras que en el fumador, sí, en el no fumador sí hay oxígeno. La C dice, se bloquea el paso de dióxido de carbono en el alveolo. Y yo veo que no se bloquea para nada, porque aquí hay dióxido de carbono en el alveolo y en el capilar también hay dióxido de carbono. Entonces en ningún momento se bloquea porque antes lo contrario, el paso sigue. Y dice la opción D, la concentración de oxígeno en el capilar aumenta. Y vemos que realmente en el capilar no hay ni una sola partícula de oxígeno. Entonces, como el compañero dice, por descarte, la opción debe de ser la A. Y obviamente cuando estamos viendo la respuesta nos damos cuenta que se disminuye, la difusión es el interés. Vamos a hablar un poquito. Cuando una persona, a ver dónde puedo hacer este dibujo. Yo no soy muy buena dibujando, pero los voy a invitar a que pensemos. No sé si en este espaciecito que voy a hacer acá arriba, ustedes pueden ver un poquito mis hermosos dibujos. Aquí trato de hacer, esto quedó espantoso. Trato de hacer una persona, y la persona cuando respira, ¿qué es lo que respira? ¿Qué gas respira la persona? Oxígeno. La persona respira oxígeno, entonces lleva a los pulmones oxígeno y dentro de los pulmones están los alveolos, que son pequeñitos, pequeñitos. Los alveolos son los encargados de hacer el intercambio gaseoso. Entonces, respiramos oxígeno y se exhala dióxido de carbono. ¿Listo? ¿Quién hace realmente ese intercambio de gases? Estos alveolos que ustedes están viendo aquí. Nosotros los seres vivos podemos cumplir todas nuestras funciones vitales gracias a que tenemos órganos, y en este caso los responsables de la respiración celular pues son los alveolos. Y mire que son unos saquitos pequeños que están en los pulmones. Si ellos no funcionan bien, pues no puede existir este intercambio gaseoso. Damas y caballeros, excelente, los felicito, les fue muy bien, hicieron una excelente respuesta. Espero que la explicación haya sido muy claro de este proceso de respiración celular tan importante para todos los seres vivos que tenemos respiración aeróbica. Damas y caballero, ¿hay una pregunta, alguna duda, inquietud? No, profesora, no. Pues mire, ya hicimos dos conceptos muy importantes. Hablamos de la respiración celular y luego nos fuimos al proceso de respiración celular. Ahora vamos a la siguiente pregunta que requiero que le pongamos mucha atención porque es muy importante, nos va a permitir aprender cosas que son bien importantes para la prueba de saber. A ver, vemos si podemos cambiar la diapositiva ahí. Nuevamente ustedes van a ver que hay un contexto, hay un enunciado, hay una imagen. Esa imagen yo no creo que esté de adorno. Esa imagen es muy importante, o quizás es una imagen que no tiene nada que ver, o es, quién sabe. ¿Cómo nos podemos nosotros darnos cuenta? Leyendo. Comprensión de lectura, no se lo olvide. Yo respondo lo que me preguntan con base a la evidencia del contexto. 2 minutos, me quedo totalmente en silencio para que ustedes puedan analizar la pregunta. No se olviden, yo respondo lo que me preguntan según la evidencia del contexto. 2 minutos y me quedo en silencio.
Profe, qué pena. El letrerito no deja ver la opción D. Gracias. Dama y caballeros, volví. Vamos a poner esto acá arriba, este letrerito, sinceramente. No sabía que ustedes también lo estaban viendo. Pongámoslo aquí que no estoy. Bueno, cuénteme, ¿cómo les fue con esta pregunta? Más fácil, más difícil, vamos poco a poco aprendiendo estrategias. La clave es leamos bien y además de leer bien, hay que tener claro que uno responde lo que le pregunta con base a la evidencia del contexto. Por favor, podemos escribir en el chat la respuesta que considere correcta, si son tan amables. Es que respuesto. Uy, qué feo sonó eso. A ver, escribo ahí. Respuesta. Ahorita sí, los espero con la respuesta, por favor, en el chat. ¿Será la A? ¿Será la B? ¿Será la C? ¿Será la D? ¿Cuál será la respuesta correcta? Decisiones. Uy, los corché con la pregunta. Bueno, ya empezó Diana a dar su respuesta. Por favor, todos a escribir la respuesta en el chat. Voy a contar hasta 3. A veces hay que tomarse como ese miedo, dejarlo a un lado, equivocarse, porque aquí todos estamos aprendiendo. Entonces voy a contar hasta 3, lo que alcancemos a responder en el chat está bien. 1, 2 y 3. Uy, esto es copia, se dieron copia, vea, todo el mundo tan pillados, están copiones. Bueno, damas y caballeros, antes de responder la pregunta, que sé que todos están interesados en ellas, les voy a contar una anécdota. Esta anécdota es muy importante para aprender que el contexto es la clave para responder en la prueba saber. Resulta que cierto día me reúno con mis amigas del colegio, que hace muchos años no los veía. Y mis amigas, estábamos hablando nomás de chévere, me sonó el teléfono, yo iba a salirme de la reunión, pero una de mis amigas me dijo, no, Claudia, conteste ahí agachadita. Y yo contesté agachada y cuando levanté mi cabeza, la conversación iba que mi compañera, que mi amiga de toda la vida que estaba al lado estaba diciendo empanadas, la que estaba antes de ella dijo champú y ahora me tocaba responder a mí. ¿Ustedes qué creen que estaban hablando? Ayúdenme a pensar, si usted está en esta situación y de repente te perdés del contexto y te están dando una pregunta y en este caso yo veo que la gente está hablando de empanadas, de champú, ¿qué será que tengo que responder? A ver, ayúdenme, ustedes en mi lugar, ¿qué responderían? Algo que tenga que ver con el contexto, como pues la comida. La comida, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces yo respondí piña, yo respondí pizza. Y todas mis amigas se soltaron a reír, uy, Claudia no ha cambiado nunca, siempre la misma desde niña, y hace como 20 años no las veía. Y yo como para disimular también me río con ellas, y se seguían riendo, guau, Claudia, portate seria, portate seria. Y yo, muchachas, ustedes están hablando de comida.
Sí. ¿Cuál es la risa? Si yo digo pizza, ¿cuál es la risa? Claudia, estamos hablando de platos típicos del Valle del Cauca, porque resulta que Daniela viene de Italia y está cansada de comer pizza y vos decís pizza. Y yo, ay, qué pena. ¿Por qué será que me equivoqué? ¿Qué piensan ustedes? Porque no conocía el contexto, ¿cierto? Entonces, eso mismo pasa en la prueba. Si usted no conoce el contexto, usted se puede equivocar. ¿Listo? Entonces vamos a concentrarnos siempre a comprender el contexto y qué es lo que la prueba realmente nos quiere a nosotros preguntar. ¿Listo? Mire que si vamos trabajando de esa manera nos vamos dando cuenta que es muy fácil. Todo el mundo responde de y yo digo felicitaciones. Esa es la respuesta correcta. Vamos a hacer un repaso aquí rapidito y miren, aquí están mis respuestas. Ay, 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 esto lo estoy moviendo. Acá están mis respuestas. Ya no quiere coger el cursor. Acá está, como lo color rojito. Acá están mis respuestas. Ustedes me dirán, ¿dónde está el enunciado, profesora? Si no hay un párrafo, hay un último punto seguido. Y todo lo que hay después de ese último punto seguido es el enunciado, o el problema o la pregunta, ¿listo? Entonces, este es el enunciado, y por ende, todo lo que está antes es el contexto. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mi punto 1, que es el contexto. Aquí está mi parte de la pregunta 2, y aquí está mi parte de pregunta 3. Entonces yo respondo lo que me preguntan y la respuesta que yo elija debe de ser siempre basada en el contexto. Damas y caballeros, a ver, vamos a ver quién participa en este momento. Hablemos con Andrés. Andrés, ¿cuál fue la clave que usted utilizó para responder esta pregunta? ¿Fue o el párrafo o fue la imagen? ¿Qué fue lo que más le ayudó para responder? Pues yo creo que la imagen, profe, porque el párrafo pues me decía que las lombrices tienen un sistema pues y todo eso, pero yo no veía dónde decía, dónde me explicaba de dónde tomaba el oxígeno, entonces dije, no, pues, entonces yo vi la imagen, entonces dije, pues si tiene una vaina tan pegada a la pared, yo creo que es para que coja el oxígeno. Claro, miren lo importante. Y eso es lo que hay que hacer, muchachos. No hay que asustarse en la prueba a saber. Es sencillamente uno responder con base al contexto. Si usted responde sin haber entendido el contexto, le pasa lo que me ocurrió a mí. Dices una respuesta que no es la correcta. Algunas personas, si es una situación de la vida cotidiana, le puede parecer gracioso. O si es la prueba, pues no vas a responder bien. Entonces, mira, tan sencillo. La opción A, esta es la más loca. ¿Por qué será que es loca? Mire, yo voy a resaltar esto que para mi parecer es lo más loco. ¿Cómo que una lombriz tiene una actividad muy acelerada? ¿Cómo caminan o cómo se movilizan? Porque las lombrices no caminan. ¿Cómo se movilizan las lombrices? ¿Rápido o lento? Muy lento, profe. Muy bien, y aquí en la A estaba diciendo que era acelerado, entonces la teníamos que descartar. La B dice que los vasos principales están muy cerca del intestino. Uy, santa madre. Me está hablando de intestino y para que me hablen de intestino me debe estar hablando de un organismo que debe tener un sistema digestivo y una lombriz es un organismo básico, sencillo que carece de ese sistema. No obstante, aquí me estaban mostrando y en ningún lado me estaban dando la posibilidad de yo creer que tiene un sistema digestivo. Por lo tanto, se debía descartar la B. Ahora miremos la C, dice que las paredes de los vasos sanguíneos principales sean gruesas y musculares para que el oxígeno pase como transporte activo. Aquí me está hablando, imagínate la pobre lombriz, que es tan pequeñita y tan delgadita, con unas venas principales gruesas y musculares. Pues en ese organismo tan diminuto y delgadito, definitivamente no puede existir. Es incoherente pensar de que tenga esas características de ese organismo y por eso era la imagen, ¿no? Para que ustedes, no obstante lo que conocen de la vida cotidiana, de haber visto una lombriz en algún momento de la vida, sino que me está mostrando parte de su anatomía para que yo pueda deducir la respuesta y lo hicieron muy bien, los felicito. Siguiente pregunta, espero que la hagan con esa misma utilización de responder lo que le están preguntando, no dejarse llevar de pronto porque, uy, yo nunca he escuchado esto, o qué es eso que me están colocando allá al lado, me están colocando química, hay algunas preguntas que son de bioquímica, entonces no se asusten que ahí ustedes ven esa molécula y la verdad, no se asusten que eso está fácil. 2 minutitos, damas y caballeros, y esta es la última pregunta que hacemos en esta noche.
Listo, damas y caballeros, debemos de tener respuesta. Esta pregunta está muy, pero muy fácil. Por favor, escribimos en el chat la respuesta que consideremos correcta, si son tan amables. Decisiones. ¿Cuál es la decisión de esta respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál será la respuesta correcta? Voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Uy, los corcheos. Pero por ahí ya me están respondiendo. Vamos a analizar esta pregunta que de verdad que es muy fácil. ¿Cuál es la molécula del agua? ¿Alguien sabe cuál es la fórmula química del agua? ¿Nadie? H2O. Muy bien. Entonces ya sabemos que la fórmula química del agua es H2O. Entonces, mire, teniendo este conocimiento, yo voy a hacer un descarte a la pregunta de manera inmediata. Acá me están dando una molécula. Yo sé que todo esto es una reacción química. En esta reacción química que está en este recuadro, ¿usted ve la fórmula química del agua? No, profe. No, entonces usted inmediatamente va a descartar dos opciones de respuesta porque definitivamente usted no ve agua por ningún lado. Entonces no puede ser posible que la respuesta tenga que ver con agua. Entonces está entre A y B. Ahora vamos a leer. Dice, observe la siguiente molécula de clorofila. La clorofila, ¿en qué organismos se encuentra? ¿En animales, vegetales? ¿En qué organismos se encuentra? En las plantas, profe. En los vegetales, en todas las plantas. Muchas gracias. Entonces, observe la siguiente molécula de clorofila, o sea que esto que tengo aquí, toda esta molécula es la clorofila, compuesto encargado de la captación de luz en las plantas. Entonces, aquí me está diciendo que están las plantas. ¿Cuál de las siguientes funciones se afectaría en un cultivo que crece en un suelo pobre de magnesio? Entonces, pues yo francamente esta pregunta, me están diciendo magnesio y me están diciendo que la fórmula química es Mg. Y yo veo en toda esta molécula y veo que el MG está aquí. ¿Cierto que sí? Bueno, ya sé que descarté la B y la C. Vamos a ver qué dice la A. La A dice proteínas y la C dice carbohidratos. Si estamos hablando de una planta, la mayoría de las plantas van a tener como producto de fotosíntesis proteínas o carbohidratos, que normalmente es lo que comemos nosotros de la gran mayoría de las plantas. Los frutos, ¿cierto que sí? Y esos frutos, ¿será que las proteínas dónde las encontramos principalmente? ¿En los animales o en los vegetales? ¿En los vegetales? Las proteínas. Las proteínas son Los principalmente, animales. sí, en la carne. Principalmente la vamos a encontrar en la carne. O sea, las proteínas, cuando hablamos de proteínas, normalmente van a estar en su gran mayoría en animales. Aunque también hay unas plantas que producen proteínas, pero no en la misma cantidad y no en la misma proporción. Por ejemplo, tenemos la lenteja, tenemos otro tipo de leguminosas que nos pueden a nosotros generar también proteínas. Entonces aquí yo me pongo a pensar, proteínas versus carbohidratos. Y estamos hablando de una planta. ¿Cuál será que vamos a tener en mayor cantidad? ¿Las proteínas o los carbohidratos? Los carbohidratos. Cuando hablamos de carbo, ¿de qué elemento me están hablando? ¿Qué elemento de la tabla periódica? El carbono. ¿Listo? Hidratos, ¿qué elemento de la tabla periódica me está hablando? Del hidrógeno. Entonces, todos los carbohidratos están conformados por carbono y por hidrógeno. Y cuando veo estas moléculas, ¿qué estoy viendo? Carbonos
e hidrógenos en su gran mayoría, ¿sí o no? Carbohidratos, carbohidratos, acá hay carbohidratos, acá hay carbohidratos. Entonces, al conocer estos aspectos de la química, yo consideraría que mi respuesta adecuada es la D, ¿listo? ¿Por qué? Porque me lo está mostrando la imagen, porque en la imagen solamente estoy viendo carbohidratos. ¿Por qué? Porque me están hablando de una planta. Y la gran mayoría de las plantas vamos a poder tener que por el proceso de fotosíntesis vamos a tener como alimento carbohidratos y proteínas, algunas lo dan, sí, pero en una menor cantidad. Al mirar la molécula descartamos todas las opciones de agua porque obviamente no había la fórmula química de H2O. Entonces, ¿qué les pareció, muchachos? ¿Fácil o difícil? Preguntas, me hice entender, inquietudes. Pues, profe, la verdad a mí me pareció difícil, pues porque no supe cómo responderla. Pero pues ya con la explicación suya, pues ya entendí el contexto. Me encantó eso, esa intervención que tú hiciste, el contexto. Uno debe conocer el contexto. Y yo sé que usted por química sabe cuál es la fórmula química del agua. Si usted en esa molécula no ve agua, descarte agua. Ahora por química yo estoy segura que usted nunca se va a olvidar que es un carbohidrato. Carbohidratos son compuestos formados por carbono y por hidrógeno. Entonces yo veo que ahí hay CH por todo lado. Esa es la molécula del chapulín colorado. CH, carbohidratos. Siempre que lo veo pienso en el chapulín. Bueno, no sé si a ustedes les haya tocado el chapulín porque ustedes son una nueva generación. Mis queridos estudiantes, el tiempo yo les dije que es muy corto. ¿Esta clase hasta qué horas va? Ya que alcanzamos a hacer otra pregunta. Miremos a ver qué horario es que tiene esta clase. 8:45. Ah, sí alcanzamos a hacer otro. Pensé que era a las 8:15. Había visto mal. Ah, entonces vamos a las 8:45. Podemos hacer otra. Mire, ya hemos tenido un repaso bien interesante. Hemos hablado un poco de bioquímica, hemos hablado de las plantas, del proceso de fotosíntesis, hemos hablado de básicamente de esa anatomía y fisiología de una lombriz, que es un ser vivo, de la respiración celular, de la división celular. Y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahí va, damas y caballeros, atención. Uy, esta pregunta me encanta. 2 minutos, todos concentrados, ya saben, respondan siempre con base a la evidencia del contexto. Yo respondo lo que me preguntan con base al contexto. Vamos a poner este letrerito acá abajo. 2 minutos me quedo en silencio. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El grupo, ay, ¿Me preguntaban algo? no, profe, se quedó abierto mi micrófono, qué pena.
damas y caballeros, yo creo que ya tienen tiempo de respuesta. Vamos a ver, vamos a escribir en el chat. Y ustedes me colocan la respuesta que consideren la correcta. Responda lo que le preguntan con base a la evidencia del contexto. Damas y caballeros, necesitamos respuesta, por favor. Bueno, en la cuenta de 3, vamos a ver si alcanzamos a poner la respuesta en el chat. No, ya están todos. Está dividido. La respuesta es la B o la A. Dice, en una investigación para el control de la gripe aviar se inyectaron ratones en 2 tipos diferentes de anticuerpo contra el virus que la produce. El grupo de ratones inyectado con el anticuerpo Z resultó protegido contra el ataque de virus, mientras que los ratones inyectados con el anticuerpo W resultaron protegidos cuando se les inyectó una dosis más alta de anticuerpo. De acuerdo con esto, los investigadores, pregunta damas y caballeros, analicemos, metámonos en el cuento. Muchas veces uno se tiene que meter en el cuento de cada pregunta. Estamos hablando de la fiebre aviar. Entonces, esa fiebre le da obviamente a todas las aves, entre ellas las gallinas, obviamente, ahí las vamos a ver en ese grupo. Vamos a tener también una característica importante que se está haciendo un estudio, una investigación para saber 2 anticuerpos. Los anticuerpos son cuando surgió toda esta situación del COVID, a nosotros nos inyectaron unas vacunas. Las vacunas generan anticuerpos. Entonces, ¿qué hace una vacuna? Tú te inyectas esa vacuna y de manera sintética te están inyectando el virus con la enfermedad o con lo que se está generando esa vacuna. Pues en el caso del coronavirus, pues le inyectaban a uno cierta forma de ese virus al organismo y el organismo ¿qué hace? El organismo como respuesta genera anticuerpos. Los anticuerpos son esos glóbulos blancos, esas plaquetas, todo ese sistema inmunológico, ese sistema linfático que me va a responder y me va a defender a mí ante las enfermedades. Entonces, los anticuerpos son como una memoria de enfermedades. Cuando tú te vacunas, entonces espera que se guarde ese anticuerpo en tu organismo y cuando vuelva nuevamente ese virus, salgan esos anticuerpos, defiendan el organismo y eviten la presencia de la enfermedad o hace que los síntomas sean menos graves. Entonces el anticuerpo hace esa función. El anticuerpo Z resultó que protegía al ataque, mientras que el anticuerpo W resultó que protegía contra el ataque, pero con una dosis más alta. ¿Listo? Entonces, el anticuerpo Z protege y el anticuerpo W, ¿qué hace? ¿Protege o no protege? Protege también, pero con una dosis más alta. O sea, ambos son bien. Entonces, mira, por ejemplo, cuando estamos hablando de estas vacunas, vuelvo nuevamente al coronavirus. Entonces, cuando uno le aplican la Pfizer, dice que son, creo que es una dosis y 3 refuerzos, mientras que la Johnson, era que se llamaba así, que solamente era una y ya no necesitaba anticuerpos. Porque se llamaba esa que solamente lo inyectaban a uno una dosis única. AstraZeneca, creo que era algo así. No, la AstraZeneca no, era otra, bueno, me olvidé.
Pero miren que en esta situación del coronavirus nos dimos cuenta de que habían unas que necesitaban refuerzo y otras que no. Pero todas las vacunas podían defender al organismo contra esta enfermedad que fue el coronavirus. O sea, que generaban todos anticuerpos, sino que unas necesitaban dosis y de pronto la Janssen, creo que se llamaba así, la Janssen no necesitaba sino una dosis única. Y fue la que normalmente le dieron prioridad a los lugares de difícil acceso, que solamente podía de pronto ir un avión o ir un barco y a inyectar una sola vez y de una vez inmunizar a todas esas personas. Bueno, ahora volvamos a la pregunta. Entonces ya tenemos claridad, tanto el anticuerpo Z como el anticuerpo W protege de esa gripe. Dice la opción A, concluyeron que la acción de los anticuerpos Z y W es complementaria. Cuando hablamos de complementario, ¿qué quiere decir? Esa palabra complementaria. Es el complemento. Imaginémonos una situación, voy a hacer una hamburguesa deliciosa y esa deliciosa hamburguesa, mi complemento son una salsa deliciosa de guacamole, una salsa de ajo. Listo, el complemento es algo que lo acompaña para que pueda tener un efecto. En este caso que estoy dando el ejemplo de la hamburguesa, pues es para dar un efecto de mejor sabor. En alguna parte del contexto me están diciendo que el anticuerpo que se produce con la inyección Z se complementa con la W. ¿Qué dicen ustedes? ¿La descarto o considero que puede ser una respuesta? Profe, yo creería que se descarta. Se descarta porque en ningún momento dice que primero se inyecta la Z y luego la W. O sea, se están inyectando en ratones en poblaciones diferentes. ¿Listo? Un complemento es algo que le va a ayudar y van a hacer un trabajo en conjunto. Eso es un complemento. Por lo tanto, la opción A se debe descartar. La opción B dice, concluye que los anticuerpos Z neutralizan más rápido el ataque de los virus. ¿Me están hablando de tiempo? ¿En algún momento me están hablando de tiempo? Ahí no me están hablando de tiempo. Yo pues pondría un signo de interrogación a la B. Entonces no sé si esté de manera implícita, pero no me atrevería a descartarla, sino como ponerle un signo de interrogación. Vamos a la C a ver qué pasa con la C. La C dice, proponen usar cualquiera de los anticuerpos como tratamiento contra la gripe aviar. ¿Qué dicen ustedes? ¿La descarto o la dejo con signo de interrogación? La deja, profe. Yo también la dejo como signo de interrogación. Entonces ya tengo dos opciones, la B y la C. Vamos a ver qué pasa con la D. Proponen usar el anticuerpo W como tratamiento contra la gripe aviar. Solamente proponen usar el anticuerpo W. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí están de acuerdo con esos investigadores? No, profe. No, porque es que estamos viendo que la Z solamente requiere una dosis. Entonces, miren, aquí inmediatamente descarto la A y descarto la D. Me quedo con B y C. Lean muy bien. En el contexto me están hablando de tiempo. Leo muy bien en el contexto. ¿Y será que el contexto me está diciendo que ambos anticuerpos me permiten a mí generar inmunidad? Sí, profe, entonces es la C. Bueno, la respuesta es, damas y caballeros, ¿será la B o será la C? Aquí hay que ponerle mucho cuidado al contexto y de acuerdo al contexto la respuesta es la C. ¿Listo? En ningún momento me dicen que el anticuerpo se neutraliza más rápido, ¿no? Solamente me inyectan una dosis única, mientras que con el W necesitan inyectarme dos dosis, pero cuando me inyectan la primera yo soy inmune durante un tiempo y luego me deben de colocar la segunda dosis. Entonces, lo que realmente me están haciendo evidenciar a mí no es de que una sea más rápida o la otra demore más, sino que lo que me están mostrando es que ambas son válidas. Así como cuando salían los comerciales, ¿no? Pues vacúnate con la que, si es AstraZeneca, si es Pfizer, si es la Janssen,
si es la Johnson, todas, absolutamente todas van a generar anticuerpos contra el coronavirus. Aquí exactamente es lo mismo, todas van a generar anticuerpos contra la gripe aviar. Por eso, básicamente, nosotros nos vacunamos. Entonces, miren, por ejemplo, nos vacunamos contra la influencia, meningitis, la varicela. Todas esas son vacunas que a nosotros nos inyectan para generar anticuerpos que el organismo debe producir de manera natural para cuando uno tenga contacto con ese virus o con esa enfermedad, el organismo o el sistema inmunológico sepa cómo defender el organismo. ¿Listo? ¿Cómo quedamos? Lo sorprendí con esta respuesta, ¿no? Siguiente pregunta. Por favor, responda lo que le preguntan con base a la evidencia del contexto. En esta pregunta hicieron lo que yo hice cuando respondí pizza. Respondí sin haberle prestado atención al contexto. Así les pasó en esta oportunidad. Siguiente pregunta, me encanta. Esta pregunta tiene un factor que no tiene ninguna de las otras y es que la gráfica habla por sí sola. Listo, entonces vamos a analizar, vamos a darle zoom, vamos a poner el 100% a esta pregunta porque es muy fácil. Y a la cuenta de 3 me quedo en silencio. 2 minutos para que ustedes respondan. 1, 2 y 3.
¿Listo, mis queridos estudiantes? ¿Necesitamos más tiempo o ya tenemos respuesta? Listo, podemos escribir si tenemos la respuesta en el chat, si son tan amables. Bueno, Andrés ya colocó su respuesta. Nos falta Giovanni, Diana y nuestro compañero Daniel. Giovanni y Daniel. Ojalá alcancen a colocar la respuesta en el chat. Voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Bueno, ya tenemos las respuestas en el chat. Bueno, antes de decir la respuesta me gustaría escucharlos. ¿Cómo vieron? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Cómo les pareció esta pregunta? Mucho silencio, muchachos. Bueno, esta pregunta, como todas las que hemos venido trabajando, tienen algo importante que es que está conformada por 3 partes: contexto, enunciado y respuesta. Me gustaría leer el enunciado. A ver, Diana, ¿me puedes ayudar a leer no el contexto, sino el enunciado? El enunciado es el último punto que haya seguido o punto aparte antes de las opciones de respuesta. Diana, ¿me haces el favor y me ayudas a leer ese enunciado? Desde estas personas a veces tienden a No, consumir. el último. Teniendo en cuenta la gráfica, el tipo de alimento que deberían consumir las personas hipoglicémicas es Muchísimas gracias. Entonces aquí ya Diana nos acaba de leer de que yo tengo que ponerle cuidado a la gráfica, porque en la gráfica está mi respuesta, y poner a identificar el tipo de alimento que debe consumir una persona con hipoglicemia. ¿Listo? Entonces yo veo que en la gráfica, toda gráfica va a tener un eje Y y un eje X, toda gráfica. En el eje Y me dice que tengo los niveles de glucosa en la sangre y en el eje X me está dando las horas. Veo que hay una gráfica que está línea continua que dice que es alimento tipo 2 y veo una gráfica que es línea punteada. ¿Listo? Y me dice que el punto negro es la insulina liberada. Mire cómo la gráfica me está hablando por sí misma. Ahora ya, al entender estos parámetros de la gráfica, hay algo que todavía no entiendo. Y todavía no entiendo qué es eso de la hipoglicemia. ¿Será que el contexto me lo está diciendo? ¿Quién me ayuda a leer la parte puntual en donde me está dando la pista de entender qué es la hipoglicemia? son las personas que tienen bajos niveles de azúcar en la sangre. Sí, muy bien, Diana, excelente. Los hipoglicémicos son personas que tienen bajos niveles de azúcar en la sangre, lo que ocasiona sueño, irritabilidad, genera gran agresividad, dolor de cabeza y mareo. Estas personas a veces tienen que consumir 6 pequeñas porciones de comida durante el día con poco o ningún azúcar simple. Entonces son personas que normalmente le mandan una dieta que es desayuno, almuerzo, medias 9, entre el almuerzo y el desayuno de unas medias 9, entre el almuerzo y la cena de haber medias 9, porque son personas que, aunque su organismo produzca azúcar, no la procesa de manera adecuada, ¿no? Y finalmente va a tener bajos niveles de azúcar. Esos bajos niveles de azúcar a la persona, pues obviamente necesita el azúcar para poder hacer sus funciones normales, por ejemplo, saben de que cuando uno necesita, no sé si lo saben, necesita alguna relación que sea de pensamiento, por ejemplo, cuando ustedes vayan a la prueba, se les aconseja que lleven chocolate. ¿Algún profesor les ha hablado de la importancia del chocolate en la prueba? Bueno, entonces lo hago yo que soy la profesora de biología. Cuando usted está sentado tantas horas haciendo su examen del estado, se recomienda que lleve chocolatinas porque resulta que el chocolate es un tipo de azúcar que se sintetiza de manera rápida y me ayuda a generar energía en el cerebro, a oxigenar el cerebro. Y me ayudan a poder procesar más rápido la información que estoy leyendo. ¿Listo?
Entonces, claramente, el hipoglicémico debe de estar consumiendo comida continuamente porque en su organismo el azúcar se va a desvanecer muy rápido. ¿Listo? Vamos a ir acá para poder mostrar la imagen. Miren, aquí está la imagen. Voy a coger el lapicito y vamos a coger otra vez el color negro. Entonces, miremos, el alimento tipo 1, que es la línea punteada, me dice que llega aquí, a este nivel, y este alimento tipo 1, al parecer, tiene unos niveles de glucosa más altos que el alimento tipo 2, porque el alimento tipo 2, mire, llega aquí y rápidamente se metaboliza, y mire que aquí queda muy poquita niveles de glucosa en la sangre. Recuerden que el eje Y es este, ¿no? Este es mi eje Y. Y en el eje Y me está diciendo que son los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué alimento se va a permanecer más tiempo en la sangre? ¿El alimento tipo 1 o el alimento tipo 2? El tipo 1. El tipo 1. Cuando yo veo aquí, miren, el tipo 1, aquí tengo un nivel más alto. Aquí me está mostrando de que va a permanecer más. Mientras que el alimento tipo 2 está aquí y pues básicamente lo que está haciendo es demostrándome que se va a sintetizar más rápido en la sangre. Por lo tanto, esta persona con hipoglicemia, al consumir el alimento tipo 1, pues lo que probablemente le va a ocurrir, perdón, el alimento tipo 2, lo que probablemente le va a ocurrir a esta persona es que rapidito se empiezan los síntomas, ¿no? Se vuelve, le va a dar sueño, le va a dar irritabilidad, le va a dar inclusive procesos de agresividad. Entonces, estos son síntomas, ¿no? Son los síntomas que puede sentir una persona que padezca hipoglicemia. Entonces, ¿cómo se evita estos síntomas? Pues haciendo que los niveles en sangre que tenga esta persona de azúcar se mantenga durante más tiempo. Entonces, miren, el alimento tipo 1 va a tener un poco más alto el nivel de glucosa en la sangre, mientras que el alimento tipo 2, pues yo veo que el alimento tipo 2 se va a sintetizar más rápido porque es la línea contigua, llega pues al sintetizarse va a tener menos proporción de azúcar en la sangre y va a tener una predisposición a que genere los síntomas que genera esta enfermedad. Por lo tanto, ¿cuál será mi respuesta? Entonces, ¿cuál es el que debe consumir una persona con hipoglicemia? Pues es el alimento tipo 1. Entonces descarto la opción B y descarto la opción D. La opción A, vamos a ver qué dice. El alimento tipo 1 porque la disponibilidad de azúcar en la sangre es constante. ¿Será que es constante todo el tiempo? Algo constante es algo que no cambia. Y claramente aquí me está mostrando que tiene un pico alto. Entonces no es constante porque de hecho es un pico alto y luego se empieza a mantener en la sangre. Entonces la palabra constante no se cumple. Y entonces me quedaría por descarte la opción C que dice el alimento tipo 1 porque el azúcar disponible en la sangre dura más tiempo. Claro, mire, dura más tiempo, la voy a tener mucho más tiempo en la sangre y vamos a tener mayor nivel de azúcar. Por ende, la respuesta correcta era la opción C. Felicitaciones a la compañera Diana que nos respondió súper bien. ¿Tienen, ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Sí me hice entender, muchachos, o de pronto manejé una terminología o algo que no les haya quedado claro. Aprovechemos que ya estamos culminando la clase. ¿Hay alguna pregunta de este punto 6? La gráfica, entonces, es un importante proceso que nosotros debemos aprender para hacer buena lectura de gráficas. Como recomendación, siempre que usted tenga una gráfica, usted siempre va a tener un eje Y y un eje X. Siempre el eje Y es el que está en forma vertical y el eje X es el que está horizontal. ¿Aquí hay preguntas, muchachos, en este punto? No, profe. Bueno, me encantó estar con ustedes en esta clase. Espero que les haya sido muy significativa. Entonces, miren, durante esta clasecita pudimos hacer un repaso de qué es lo que la prueba de saber nos pregunta. Pudimos aclarar qué diferencias hay entre meiosis y mitosis. Entonces, para cerrar, ¿tienen alguna pregunta en torno a meiosis y mitosis? ¿O todo quedó aquí claro y tenemos ya una diferencia entre los mecanismos de reproducción celular? Aprovechen ahora que me tienen disponible. ¿No hay preguntas, chicos, de mitosis? Miramos nuevamente en retrospectiva. Vamos a la pregunta 2. Hablamos de la respiración celular. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos?
Miren bien, recuerden pues No, algo que profe. les quedó claro. La pregunta 3, cuando hablamos de esta anatomía y fisiología de la lombriz, ¿hay alguna pregunta? Cuando hablamos de esta parte bioquímica súper interesante y nos dimos cuenta que sin ser expertos en química, con los conocimientos que tenemos de la fórmula química de agua, descartamos dos opciones y al conocer que un carbohidrato está compuesto por el chapulín, que es el carbono y el hidrógeno. No, yo siempre lo aprendí así, cuando veía carbono, hidrógeno, chapulín, y eso inmediatamente en mi cabeza me daba carbohidrato. Bueno, aquí hablamos de la importancia del anticuerpo y contextualizamos con todo el proceso que vivimos del coronavirus. Y finalizamos con esta gráfica súper interesante que nos permite comprender la hipoglicemia y comprender de que la hipoglicemia genera unos síntomas que son dolor de cabeza, inclusive irritabilidad, agresión, sueño, y eso nos ayuda también a ser un poco tolerantes con las personas que tenemos a nuestro alrededor. A veces, ¿por qué se enoja tanto? ¿Por qué es tan agresivo? Puede ser que tenga hipoglicemia y nosotros quizás podemos tener un poquito de tolerancia y tener una mejor armonía. Damas y caballeros, gracias por este espacio, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares y compartir este hermoso proceso de prueba saber. Espero les haya gustado, que haya sido del agrado de todos y lo más importante que hayan podido aprender. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, profe. profe, que tenga buena noche. Igualmente, bye, se cuidan. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao, se cuidan, feliz noche. Chao, profe. Chao, Diana, te cuidas. Por favor, chicos, se desconectan si son tan amables.